Oramos, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón, Señor, a nuestra mente, Señor, y que podamos aprender de ti, pero también, Señor, cada día crecer, Señor, en conocimiento, en sabiduría, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Señor, glorifícate en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos viendo los fundamentos, a ver si esto funciona, fundamentos de la fe. Hemos hablado de varias cosas. La última clase que vimos, comenzamos con la introducción al regreso de Cristo. Y rápidamente, para hacer un resumen, vimos acerca de que estamos en una carrera, ¿verdad? Una carrera en la cual tenemos que terminar. Esa carrera corresponde a desde que aceptamos a Cristo en el corazón, comenzamos una carrera y esa carrera tiene un objetivo, llegar a la meta, ¿sí? Muchos de nosotros vimos en arte o a través de diferentes figuras que Cristo murió, que resucitó, pero que Él está vivo, ¿verdad? Y que también Él viene de regreso en las nubes por su pueblo. Entonces, estamos comenzando a ver el regreso de Cristo. Ese es el quinto fundamento de que estamos hablando. Y el regreso de Cristo. Y dijimos que Él no va a venir simplemente como un cordero, sino va a venir como... ¿Cómo va a venir? Que vamos a revisar algunos textos. Dijimos que no va a regresar como cordero, sino que va a regresar como juez. Entonces, hay una promesa del regreso del Señor. Y vimos en Juan 14, del 2 al 3, estuvimos viendo qué les prometió Jesús a sus discípulos cuando Él volvería. ¿Qué les prometió? Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Tomaré a donde yo voy para que donde yo esté, allí ustedes también estén. ¿Sí? Entonces, esa es una promesa que aparece en la palabra para nosotros. También estuvimos viendo Hebreos 1, del 9 al 11. Hechos, perdón, gracias. 1 del 9 al 11. Y la pregunta de esa era, ¿cómo describieron los dos ángeles su venida prometida? Y dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas y le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes en el cielo o al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Entonces, ¿cuál es la promesa del Señor? ¿Cómo vendrá Él? De la misma manera como Él se fue, ¿verdad? Entre las nubes. Muy bien. Sigamos. Aquí. También hablamos de Mateo 16, 27. ¿Qué dice Jesús de los siguientes versículos acerca de su regreso? Voy muy rápido porque esto lo vimos la semana pasada. Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Y ahí hicimos un stop la semana pasada y dijimos que cuando venga el Señor, dice que claro, que trae recompensas, pero le va a dar recompensas, nos va a dar recompensas a cada uno de acuerdo a nuestra conducta. Entonces ahí ya es una alerta. ¿Cómo estamos funcionando el día de hoy? Tanto en lo visible, lo invisible, en los pensamientos, en nuestra vida, cómo estamos funcionando, porque el Señor traerá recompensa a cada uno según nuestra conducta. En otra versión lo veíamos, se decía, por nuestras obras. Muy bien. Mateo 24, 27. ¿Qué dice Jesús acerca de su venida? Mateo 24, 27, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y hacíamos mención acerca del relámpago. ¿Tú ves el relámpago? ¿Alcanzas a ver todo el despliegue del relámpago? No.
vemos de repente el haz, el relámpago, y a los segundos después escuchamos el, ¿verdad? Entonces, así va a ser la venida del Señor. Ni siquiera va a haber tiempo para decir, Señor, ya vino. ¿Sí? Entonces estamos hablando del regreso del Señor. Sigamos. También tocamos Lucas 12:40, en donde Jesús también habla de su regreso. Dice, también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Entonces, Jesús mismo dice que Él vendrá de una manera inesperada en su regreso y nosotros debemos estar atentos a su venida. ¿Cómo nosotros podríamos estar atentos a su venida? ¿Cómo nosotros podríamos esperar su venida? Muy bien, obedeciendo su palabra. ¿Qué significaría eso en lo práctico? Practicando la palabra. Practicando la palabra, pero ¿cómo podríamos ser más con ejemplos? Viviendo en santidad, haciendo lo bueno, esforzándonos día a día por agradarle, ¿verdad? Eso sería como en la práctica, porque a veces lo decimos de una manera muy amplia, que abarca muchas cosas, pero en lo práctico es donde ahí nos puede apretar el zapato, ¿sí? Entonces, el Señor vendrá y de que viene, viene, pero no vendrá así como tal vez tú o yo esperamos que vendrán sucesos y poco a poco, no, Él va a venir como un relámpago y aquí dice el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ustedes menos lo esperan. Sigamos. Hablamos de que Pablo también, ahora el apóstol Pablo, habla acerca del regreso de Jesús. Primera de Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10 dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servirle al Dios vivo y verdadero, así como nosotros, ¿verdad? Le servíamos las tinieblas y ahora le servimos al Dios verdadero. Versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Por qué la ira venidera? También lo hablamos ese día. Porque el Señor también va a aplicar justicia sobre la humanidad. Por eso dice que Él no va a venir como cordero. La primera venida, cuando Él viene en carne, ¿verdad? Él viene como cordero. La Biblia dice como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Pero ahora en su segunda venida, Él viene como rey y señor. ¿Sí? Como rey y señor, como juez, y Él viene a juzgar a la humanidad. ¿A quiénes? A todos. A los que hemos creído en el Señor, a los que no han creído, a los que dicen, no, pura mentira, a ellos también el Señor los va a juzgar. Y según, acuerdo a sus obras o actos, acciones, ¿verdad? Entonces, este hablábamos también que es un capítulo que habla del regreso de Jesús, pero muchas veces a nosotros se nos ha enseñado a través del miedo. ¡Ay, la venida del Señor! ¡Ay, la venida del Señor! Pero vamos a ir descubriendo, según los pasajes que vamos a ir viendo, que la iglesia debe anhelar la venida del Señor. Que ya no es como decir, ¡ay, no, tiene que ser un anhelo que Él regrese. Porque cuando Él regrese, nosotros nos vamos a ir con Él. Y vamos a disfrutar de todos sus beneficios. Y los que estábamos enfermos y los que están enfermos, y el otro día veíamos una entrevista con mi esposa que le hacían unas personas discapacitadas. Ellos decían, yo estoy sana, Dios ya me sanó y cuando yo esté en su presencia, tenía parálisis cerebral, cuando yo esté en su presencia, dijo, yo voy a estar sana. O sea, el grado de profundidad es lo que ella decía, pero ese tiene que ser también nuestro pensamiento en torno al regreso de Jesucristo. Cuando nosotros andamos muy preocupados y nos da miedo el regreso de Jesucristo, es porque algo está sucediendo en nuestra vida. Ya sea que estamos pecando, ya sea que hay cosas dobles vidas, o simplemente se nos enseñó mal. Y esperamos que a través de esta enseñanza nosotros podamos retomar el espíritu o lo que la Biblia dice acerca de la venida del Señor. Amén. Amén. Muy bien. Seguimos con Tesalonicenses. Pablo está hablando otra vez.
1 Tesalonicenses 2:19, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? Una buena pregunta. ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Vamos a revisar el mismo texto. Por favor, si alguien tiene otra versión, la puede leer. ¿Qué es? 1 Tesalonicenses 2:19. Dice, en otra versión dice, ustedes son nuestra esperanza, nuestra alegría y la corona que llevaremos con mucho orgullo cuando nuestro Jesucristo regrese. O sea, cada una de las, Pablo está diciendo, ustedes, los que Él les predicó, los que Él llevó a Cristo, dice, ustedes son nuestra esperanza, nuestra alegría y la corona que llevaremos con mucho orgullo cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. La pregunta también podría ser para nosotros, nuestra corona. ¿Quién está en nuestra corona? Se decía antiguamente en Chile que las perlitas de la corona, las perlas de la corona, eran aquellos que nosotros habíamos traído a Cristo. Sí. Imagínate, Pablo está diciendo eso. En otra versión, en la PDT, lo que estoy leyendo recién, dice, ustedes son nuestra esperanza, dice Pablo, ustedes son nuestra esperanza, nuestra alegría y la corona que llevaremos con mucho orgullo cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Amén. Así que imagínate todo el esfuerzo que el apóstol Pablo hizo por traer, por predicar, por presentar a Cristo. Imagínate cómo estará su corona. ¡Wow! Entonces nosotros, como hijos del Señor, no solamente esperamos el retorno del Señor, sino que también nosotros ahora en este tiempo debemos predicar el mensaje de salvación para que muchos más lleguen al arrepentimiento. Amén. Y nosotros presentarnos delante del Señor, ¿verdad? Con alegría, como dice aquí, igual que el apóstol Pablo, con alegría y con orgullo llevaremos nuestra corona, nuestras palabras que son ustedes. Amén. Sigamos. 2:19, ya la leímos, ¿verdad? Ay, perdón. 1 Tesalonicenses 3, capítulo 3, versículos 12 y 13 dice que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensiblemente en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús, con todos sus santos. En la misma palabra, 1 Tesalonicenses 3, en la versión PDT dice, 12 y 13, dice un poquito, los exhortamos, consolamos y animamos a vivir de una manera que honre a Dios, quien los invita a entrar en su reino y en su gloriosa presencia. Siempre damos gracias a Dios por la manera en que ustedes aceptaron la buena noticia, porque no la recibieron con palabras humanas, la recibieron como son en realidad. El mensaje de Dios y el mensaje está actuando con poder entre ustedes los que creen. Sigamos. 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18, dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, ponga atención, con voz de mando, y con voz de arcángel, y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Quién se levantará primero? Todos los que creyeron y murieron. Todos los que creyeron, aún sin ver en Jesucristo, creyeron. Ellos se van a levantar primero. Amén. Y si en algún momento el Señor nos llama a nosotros a su presencia, nosotros y estemos en la presencia del Señor, nos vamos a levantar primero. Amén. Entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor, en el aire. Y ahí estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense, anímense unos a otros con estas palabras. Sigamos. 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 6 dice, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. Por eso se ponen cámaras a las casas, porque nadie va a estar vigilando 24/7. El ladrón puede entrar en cualquier
momento, y así vendrá el Señor, pone ese ejemplo, que cuando estén diciendo paz y seguridad, la gente cuando esté hablando que todo está bien y todo, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no, atención, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, los que estamos aquí, ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. ¿Te das cuenta? Ahí el apóstol Pablo nos entrega una orientación, que nosotros debemos estar en la presencia del Señor buscando su rostro, vigilantes, porque así como nosotros buscamos al Señor, estamos en su palabra, la palabra nos va a dar entendimiento de los tiempos que estamos viviendo y cómo se avecina todo lo venidero. Entonces, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. O sea, hay luz en nuestro corazón. Los que no andan conforme al Señor están en tinieblas. ¿Te has dado cuenta de eso? Entonces, por eso dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Sí. Muy bien, entonces, porque ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque ahora también viene una festividad que celebra el mundo, ¿verdad? Que es la celebración a las tinieblas, a la oscuridad. Pero nosotros, los que estamos aquí, somos hijos de luz. Amén. Amén. No te olvides de eso. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Muy bien. Muy bien. Aquí está la clase de hoy, rápidamente. Condiciones precedentes a su regreso. Lo que va a estar sucediendo o lo que va a pasar antes de su regreso. Y vamos a leer, por favor, todos tienen Biblia, ya sea de papel o digital, van a abrir sus Biblias en Mateo 24 y Mateo 25, por favor. Mateo 24 y Mateo 25. Muy bien. Vamos a leer Mateo 24 y Mateo 25 rápidamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un texto cada uno. Vamos a ir así. ¿Sí? Mateo 24 del 1 en adelante. ¿Todos lo tienen? Leamos la versión NBI para que todos. Del 1 en adelante. Muy bien. ¿Partimos contigo, Martín? ¿Con fuerza? ¿Para dónde van? Para allá. Jesús salió del templo y mientras caminaba se acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Vamos leyendo con comprensión, ¿sí? Vamos. 3. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Okay, los discípulos están preguntando, ¿verdad? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Muy bien, pongan atención con el 13, ¿sí? Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo
el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para los que están embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado. Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortarán esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Se desconocen el día y la hora, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Entonces habrá llanto y crujir de dientes. Muy bien. ¿Qué les parece el relato? Está poderoso, ¿verdad? Yo creo que ahí en Mateo 24 y 25 encontramos todo lo que va a suceder esos días. Si tienes alguna duda, vuélvelo a leer y que el Espíritu Santo nos ministre. Y vamos a hacer algunas preguntas en torno a esto. Al capítulo 24. ¿Cuáles eventos sucederán en la tierra antes de su venida?
Guerras, muy bien, y rumores de guerra. ¿Lo estamos viendo? Sí. Ponga atención porque esto es profético, recuerde. ¿Qué más? Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. O sea, Ya estamos necesitando. Sí. nación contra nación. Sí. Chile con Argentina, ahí están. Que México con Estados Unidos, ahí están. Que este con este otro. ¿Te das cuenta? Y después decía, habrá hambre. Cada vez que ponemos YouTube con mi esposa aparece la UNICEF diciendo que hay hambre, que hay dificultades en distintas partes del mundo. Entonces, pues, abramos nuestros ojos porque hay elementos que ya están diciendo que Él pronto viene. Sí. Ahora, rápidamente la pregunta que vamos a llevar a la reflexión es, ¿estamos preparados para la venida del Señor? ¿Estamos actuando de la manera que Él quiere que vivamos? Como decía el texto anterior, hay una parte que dice el texto que yo lo tengo apuntado aquí, dichoso, bendecido, alegre, feliz el siervo que cuando llegue su Señor, al regresar, lo encuentre cumpliendo con su deber. O sea, yo puedo estar, no es que vas a dejar todo ahora por encerrarte en una burbuja, no podemos porque hay que trabajar, porque hay que hacer cosas. Pero aunque esté en el trabajo, que tu corazón esté ligado al Señor. Que aunque estés en los estudios, tu corazón ligado al Señor. Que estés haciendo lo que Él quiere que hagas. Amén. Está poderoso esto. Sí, amén. Y yo te invito a que no lo veas del punto de vista del temor. Ay, ¿y cuándo vendrá? No, sino que si nosotros nos volcamos al Señor, de verdad, muchachos, ustedes, discípulos, discípulas del Señor, si nos volcamos al Señor y nos esforzamos, como hablábamos el domingo, esforzado y valiente para cumplir la palabra del Señor, vamos a estar haciendo su voluntad. Y si Él viene mañana, gloria a Dios. Y si Él, por algún momento, y ponga atención, si hay, por alguna situación pasa un accidente y nos vamos con el Señor, nos vamos con el Señor. Amén. Si alguien tenía temor a la muerte, en el nombre de Jesús atamos, reprendemos todo eso, porque nosotros ahora estamos en Cristo. Y si nos vamos, gloria a Dios, porque nos vamos a ver ni guerra, nos vamos a ver hambruna, no vamos a ver nada de eso. Y cuando el Señor venga, los primeros que se van a levantar van a ser los muertos en Cristo. Amén. Así que en el nombre de Jesús, ahí donde está, cierra sus ojos rápidamente, una oración cortita. Padre, en nombre de Jesús, si en algún momento, Señor, hemos pensado y tenido temor a la muerte, en el nombre de Jesús, atamos, reprendemos toda obra del enemigo, Señor, porque hoy estamos en la luz, hoy estamos en ti, Señor. Y si tú nos llamas a tu presencia, gloria al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado, que no vivamos con temor la vida. Señor, que no vivamos con temor tu regreso. Porque la esposa dice, ven. La amada dice, ven. Y nosotros somos la amada, la iglesia del Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Otra pregunta. A pesar de la impiedad de esos días, ¿qué estarán haciendo los verdaderos cristianos? En el capítulo 24. ¿Qué estaremos haciendo los verdaderos cristianos? Te ayudo. Versículos 12 y 14. Versículos 12 y 14. Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. ¿Y qué más? Que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Firmes. En otra traducción dice perseverando. ¿Sí? Perseverando. ¿Y qué significa perseverar? Estar ahí. Estar ahí. ¿Está lloviendo? Estar ahí. ¿Hace frío? Estar ahí. ¿Hace calor? Estar ahí. Vengo a estar trabajo cansado, no sé. Perseverar hasta el fin. Hoy día estamos aquí. No hemos podido comenzar a la hora que correspondía, pero estamos aquí. ¿Sí me explico? Y eso es mucho más. Nos podemos atrasar media hora, nos podemos atrasar una hora o lo que sea. Pero lo importante es que estamos haciendo lo que el Señor quiere. Amén. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cómo responderías si alguien te dijera que Cristo ya regresó y está haciendo grandes milagros en cierta ciudad? No es cierto. Es mentira. Eso dice la Biblia y eso lo vemos en el versículo del 23 al 26. Ahí nos vamos a encontrar
esa respuesta. En otras palabras, no debemos creer en esas cosas. Dice que se levantarán muchos Cristos y falsos. Falsos profetas. Dice muchos Cristos y falsos profetas. Dice, está bien. Que harán grandes señales y milagros. Ponga atención, a eso iba, que van a hacer señales, prodigios. Y tal vez muchos van a poner su mirada, sí, oh, wow, y esto otro, y es simplemente una artimaña satánica de las tinieblas. Amén. Que el Señor tiene que dar discernimiento, hermanos queridos. Amén. Hay un dicho por ahí popular que no todo lo que brilla es oro. Amén. Entonces nosotros como hijos del Señor tenemos que pedirle al Señor discernimiento. Amén. Muy bien. ¿Cuáles señales se manifestarán en el universo? Versículo 29. El sol se apagará, El sol se apagará. ¿Y qué más? la luna no va a brillar, Y la luna no va a brillar. secarán las estrellas. Si no hay sol, ¿qué pasa? No hay luz. ¿Qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con las plantas, los vegetales y todo? La fotosíntesis. ¿Qué sucede con si no hay luna? ¿Qué sucede con las mareas? Se regulan por la luna. Imagínate. Entonces, por eso dice Apocalipsis, dice que la esposa dice, ven, que retorne. ¿Por qué? Porque ven antes que pasen todas estas cosas. Pero no va a mirar. Pero porque dice la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todos los pueblos de la tierra, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Después de eso. ¿Cómo dice usted? Después de eso. ¿Qué versículo está viendo? El 30. Porque dice, y al sonido de los ángeles, al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los 4 vientos a los elegidos. Ajá. Ahí vamos a estar en el cielo con él así como darle más estar ahí. Ahí es donde lo recibimos en las nubes. Correcto. Pero eso es después de la tribulación. Ok, buena pregunta. Quiero decir lo siguiente, y referente a lo que estamos hablando. La visión de la enseñanza del regreso de Cristo en este discipulado es más allá del orden de los acontecimientos. ¿Sí? Porque en este estudio, y dice el apunte, dice que no es un estudio cronológico de lo que va a suceder, pero simplemente son las herramientas que nos están diciendo qué va a pasar. Pero cronológicamente, no, los textos que estamos dando y la enseñanza que va a aparecer aquí, que tengo todo aquí, no dice que va a ir en ese orden. Entonces, lo que podemos hacer tarea para la próxima clase para todos nosotros. Aquí dice, por ejemplo, 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Muy bien, pon atención. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Y ahí, ¿qué sucederá antes entonces de la venida? Antes de que Él aparezca en el cielo. El uso de la luna y el sol. La tribulación. Está la tribulación, está el momento difícil, está pasando todo lo que acabamos de leer, y ahí aparecerá la señal en el cielo. Y La trompeta. Dice, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes. ¿Sí? Ahí hay un antecedente. Si antes o después, ahí está el antecedente, como decía Martina, ¿cierto? Porque después él va a aparecer, ¿verdad? Nos vamos a ir con él, pero después todos los que quedan van a quedar, o sea, ya va a venir la gran tribulación y va a quedar ahí lo más difícil, ¿verdad? Y va a ser la gente que se va a quedar aquí en la tierra. Ellos Por van eso, a vivir todas esas cosas, nosotros no vamos a ahí se están hablando de cronológicamente qué va a suceder, y ahí no nos vamos a meter todavía. ¿Sí? Pero ya tenemos esto.
¿sí? Que la tribulación va a estar y aparecerá esta señal que viene el Hijo del Hombre. Muy bien. Otra pregunta para ir avanzando. ¿Quién sabe exactamente la hora de su regreso? ¿Nadie? Padre. El Padre. Padre solamente. Solamente el Padre. ¿Jesús sabe? Tampoco. ¿Los ángeles saben? Tampoco. ¿Saben qué? Vi un ángel y un ángel me reveló cuando venía el Señor. ¿Verdadero o falso? Falso. Los ángeles no lo saben. Tuve una visión. Jesús me dijo esto. Jesús tampoco sabe cuándo. Amén. Muy bien. ¿Quién estará haciendo, qué estará haciendo la gente del mundo? Eso aparece en el versículo del 37 al 39. Casándose. Muy bien, casándose, ¿qué más? Comían, bebían. Comiendo. Siguiendo su vida Normal. normal. Y eso también aparece en los tiempos de Noé. Sí. Y eso también, para que lo apuntes, ahí Génesis 6:5 y después del 11 al 13 aparece lo que estaba sucediendo en esos tiempos. También en esos tiempos había corrupción. ¿Está pasando la corrupción hoy día? ¿Tenemos corrupción? Por supuesto que hay corrupción. ¿Sí? Entonces, a ver si esto me ayuda y con estos textos termino. ¿Qué caracteriza a la gente de los últimos días? Esa es la pregunta. ¿Qué caracteriza a la gente de los últimos días? Primera de Timoteo 4, 1 y 2. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se... Apartarán. ¿Estás viendo también? ¿Se está viendo eso? Sí. Claro. Muy bien. Se apartarán de la fe. Si no, miremos en la iglesia, miremos a tus amigos tal vez que comenzaron a caminar en Cristo y ya hoy día no están. Ahora, tampoco podemos quedarnos sentados como hijos del Señor. Tampoco podemos decir, ellos ya fue cosa, ellos lo que hicieron. Nosotros debemos tener compasión por las personas, recordémoslo siempre, amén. Sí, amén. Se apartarán de la fe, ponga atención, prestando atención a espíritus engañadores. Amén. O en lo mismo que decía anteriormente. Se mostrarán cosas, situaciones, pero en el fondo son espíritus engañadores. Amén. Y a doctrinas de demonios, cosas que no son del Señor. Pues Sí. cuidado, no hagamos. El pastor tuvo una reunión con todos los pastores, yo no pude estar, pero ahí mi esposa tuvo la pastora y él hablaba de esto. No hacer doctrina de cosas. No porque en una iglesia todos los hermanos en la administración se caigan, vamos a hacer una doctrina. Sí, que solamente Dios está ahí, que el Espíritu Santo Dios está solamente ahí. Porque el Espíritu Santo es multiforme. Él se manifiesta como Él quiere. ¿Sí me explico? O que simplemente con las últimas canciones de moda, ahí está el Espíritu Santo. Tampoco. No podemos, o vistiendo de una manera, o etcétera, o viendo algún tipo de señales. Sí. Eso no quiere decir. Que O- cae oro, que cae... no quiere decir que esa es una que está ahí el doctrina. Señor. Una doctrina. Dios se va a si cae escarcha de oro, lo que sea, gloria a Dios. Sí, pero no podemos hacer doctrina. Solamente Dios está ahí. Y no a lo mejor una iglesia en un ranchito donde hay 4 hermanas que oran todas las noches fervorosamente y están ahí con el Señor. Dios está con ellas ahí y Dios está con nosotros acá también. Un ejemplo. Amén. Sí, amén. Muy bien, entonces, mediante la hipocresía de mentirosos, miren, que tienen cauterizada la conciencia. O sea, en la iglesia podría haber gente que esté mintiendo. Que el Señor nos ayude. Sí, porque... Pablo ahí, Pablo le está hablando a Timoteo, le está instruyendo, le está enseñando acerca de cómo también llevar la iglesia ya en esos años. ¿Me va a decir algo usted? ¿No? Sí, porque se han levantado muchas falsas doctrinas, por eso habla de que son mentirosos y que tienen cauterizada su conciencia, o sea, ya no los mueve, no les da como remordimiento, ¿verdad?, lo que están haciendo, sino que se endureció su corazón, Claro, no quieren ver la luz. no quieren ver la luz.
Ok, según la misma pregunta, ¿qué caracteriza a la gente de estos últimos tiempos? 2 Timoteo 3 del 1 al 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos. Estamos en tiempo. Esto no va a mejorar. No. Vendrán tiempos difíciles. Y aunque oremos para que Dios tenga misericordia, pero los tiempos no se van a mejorar, porque está escrito en su palabra. Tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. ¿Lo estamos viendo? Y cuando digo hombres, ¿verdad? Mujeres también. Amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, viéndose buenos, pero habiendo negado su poder. A los tales, evita. Imagínate cuántos años atrás se escribió esto. Y no parece que no se le escapó a nadie. Amén. Entonces, cuidado, hermanos y hermanas. Cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que estamos escuchando. Hay gente ¿cómo se llaman estos? Influencer, gente que dice que es cristiana y que tiene un bonito discurso. Habla bonito, habla wow, pero cuando tú ves su vida íntima, no tiene nada que ver con lo que dicen. Y eso es eso. Eso iba a decir que la palabra de Dios dice, por sus frutos los conocerán, y es mejor ver los frutos de la persona, ¿verdad? Su forma, su carácter, o sea, cómo es. Claro. Antes de dejarse guiar también aún por los dones, los talentos, las habilidades que una persona puede tener. Y aquí podemos quedarnos un ratito hablando, ¿verdad? Porque a veces admiramos pastores, admiramos líderes, cantantes, ¿verdad? Que uno dice, wow, y todo eso. Pero tú no los conoces. Claro. A lo mejor cuando dicen grabando, pero cuando están bajo la ¿cómo se llama? La tarima, bajo el escenario. ¿Y por qué no tengo agua de la que yo pedí? Un ejemplo. O sea, yo conozco a mi pastor. A mi pastor Samuel yo lo conozco. Lo conozco triste, lo conozco alegre, lo conozco en su casa, lo conozco viajando. Sé cómo es él. Y eso me trae paz. Porque estoy bajo la cobertura de alguien que yo conozco. Es hombre. Falla también. Pero lo conozco en su intimidad. Así como también nosotros abrimos la casa aquí para que puedan venir y que puedan estar con nosotros. Entonces a veces admiramos gente que está arriba, wow, porque tiene muchos seguidores, porque tiene una iglesia muy grande, porque tiene muchas canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no conocemos su vida. Entonces, esta palabra que está entregando Pablo a Timoteo es una voz de alerta. Pero debes saber esto. Pero debes saber esto. Pero debes saber esto. En los últimos días. Imagínate que en ese tiempo ya Pablo estaba hablando de que eso para ellos eran los últimos días. Wow, poderoso, ¿no? ¿Alguna duda de esto? No, ¿verdad? ¿Más claro? Muy bien. La misma pregunta, ¿qué caracteriza a la gente en los últimos días? Segunda de Pedro 3, del 3 al 4. Ante todo sepan esto. ¿Quién está escribiendo? Pedro. No Pablo, Pedro. Sepan esto, que en los últimos días vendrán. Ok, pon atención. Aquí, la gente que se burla porque tú ahora eres cristiano. La gente que hace chistes, estando tú ahí y hacen chistes de cristiano sabiendo que tú estás. Gente burladora. ¿Has conocido a alguien así? Que se jacta, ahí está. Gente burladora dice, con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Gente que se burla, dice que Jesucristo es una fábula, fue un hombre bueno, pero no fue el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera.
y que dice, oye, pero si está todo igual, seguimos viviendo, todo funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no han tomado en cuenta, porque no tienen la revelación de que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Amén. Muy bien. Último. 1 Tesalonicenses 5:3. La pregunta es, ¿qué caracteriza a la gente de los últimos días? Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Pregunta, pastora, ¿cómo se sienten los dolores de parto? Vale mucho. Yo me No da se puede la sensación es como quitar. que, como decir, ya. O sea, así vendrá el Señor. ¿Y qué sucederá? Dice, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto. Entonces, debemos, como hijos del Señor, buscar su rostro, estar en su presencia y también predicar el Evangelio para que otros lleguen al arrepentimiento. Amén. Amén. Muy bien. La pregunta para terminar y para poder practicar con esto es, ¿has oído alguna de estas ideas hoy en día? Estamos hablando de cómo se caracteriza la gente de estos últimos días. ¿Has escuchado a alguien que hablando así? ¿Conoces a alguien así? La idea es que no digas nombres, pero ¿has conocido a alguien así? ¿Y cómo te has sentido? ¿Conoces a algún burlador o burladora? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo te has sentido? Pues yo creo que como, o sea, de parte es como impotencia de, o sea, en el sentido de como querer uno cambiar, o sea, su mentalidad en un Ajá. segundo con una sola palabra. O sea, no para que piense igual que yo, sino para que pueda sentir o comprender lo que yo siento, lo que yo pues vivo, ¿no? O sea, día a día con el Señor o lo que he vivido incluso, o sea, desde antes. Entonces para mí sí es como una, o sea, entre impotencia y lástima o sea, de no poder, o sea, cambiar su Manera de mentalidad, pensar. ¿verdad? O sea, ni siquiera cambiar su mentalidad, sino de que por lo menos hubiera como que alguna brechita para, para una posibilidad, ¿no? O sea, sino que simplemente se empeñan en decir cosas, por ejemplo, como que la Biblia no es el único libro que lo sabe todo, que fue escrita simplemente por hombres, Claro. o cosas así, entonces es como que, bueno, está bien. Sí, claro, claro. No sé. ¿Alguien más ha conocido gente? Acuérdate que hablamos de varias cosas, de los que se apartan de la fe, de los hipócritas, de la mentira, hablamos de los jactanciosos. Pues yo, se me viene a la mente un conocido en común con Jimena, que de hecho nos está diciendo, es que tenía otro conocido que está en otra iglesia. Es que yo escucho mucho que Jimena dice que fueron a Juárez y que ayudaban a los niños, o que lo de las despensas, que ayudan a otras personas. Y sí, y en esa iglesia, dice, esta persona nunca he escuchado que hagan como actos pues, de bondad para ayudar y todo eso. Y si el pastor está bien forrado en dinero, de su camionetota y todo, pero yo nunca veo que hagan nada como que, Sociales. ajá, o sea, para ayudar y todo eso. Te siento como que a lo mejor es como un falso profeta, digo, no, Claro, el Señor es el que juzga, sí. pero nosotros, pues la Biblia dice, amadores de sí mismos. Ávaros. ¿Te das cuenta? Entonces, si el Señor nos llamó a esto y si el Señor va, nosotros queremos que de nuestros lomos o de la iglesia, el Señor va a levantar más pastores, más siervos, matrimonio, etcétera, etcétera. Y creemos que también van a
vivir el Evangelio como nosotros lo hemos vivido, como nuestro pastor nos enseñó también. El pastor nos leyó la carta apenas nosotros comenzamos el ministerio. Si Dios te bendice, pum, 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 pum. O sea, todo así claro. Porque a veces cuando la iglesia comienzan a crecer, también empiezas tú a ver que todo crece. Todo crece. Entonces ya no estás orando no sé, para pagar el recibo de la luz. Que al principio el Señor provee para el recibo de la luz. Ya después son cuentas grandotas. Entonces, que el Señor nos ayude a siempre tener un corazón balanceado y un corazón en su palabra. Sí. Amén. Que, o sea, también hay que estar claro que el Señor bendice, ¿verdad? Por supuesto. Cuando uno le sirve a Dios, Por Dios supuesto. bendice, o sea, mano abierta. Pero como dice el pastor, o sea, ser balanceado y no irse en pos de las riquezas y que te dé lo mismo tu prójimo o los hermanos de la congregación, las necesidades, ¿verdad? Por querer tú satisfacerte nada más con la riqueza. Entonces, que Dios nos guarde, siempre hablamos de eso, Sí. ¿verdad? Y decimos que Dios nos guarde, que seamos balanceados, porque, o sea, la palabra de Dios dice, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, siempre tenemos que mirar eso y que Dios vea nuestro corazón, ¿verdad? Para que sea un corazón conforme a Él. Porque la palabra de Dios dice que Él va a dar pastores conforme a su corazón, conforme a los corazones de la iglesia. Entonces creemos que Dios nos puso ahí y que Él conoce nuestro corazón. Amén. Solamente, no sé si alguien quiere decir algo, ¿no? Marta, ¿tú? Que, como dice usted, o sea, Dios es el que juzga también, porque la Biblia también dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Entonces a veces, por ejemplo, pensaba yo en Cristo Vive, que ellos ayudan cuánta gente y nadie se da cuenta de lo que ellos hacen. Sí. Entonces a veces son cosas que uno no conoce, pero correcto, no por eso significa que no se haga. Sí. Sí, o sea, bueno, es que el problema aquí fue, no sé si sea cierto o mentira, que la persona dijo que el pastor de esa persona que iba a esa iglesia o sea, ellos tienen un negocio propio, o bueno, esa persona es hijo de alguien de un negocio propio, pues tenía mucho dinero y todo, y que claro, cuando claro. entra a la iglesia, el pastor le dice que no podía tener una camioneta así, porque pues era siervo de Dios y todo, entonces la camioneta se la pasa al pastor. Y es ahí donde pues, no sé si sea verdad, no sé si sea mentira, o sea, es lo que, lo que dicen, ¿verdad? Y pues también se fueron sobre los diezmos, o sea, de que... Sí, ahí, por eso, ahí nosotros tenemos que llevar toda la palabra del Señor. Todo. Y siempre una iglesia debe ayudar. Como lo hemos dicho nosotros. Seamos poquitos. Seamos muchos. Mi pastor nos dijo a nosotros cuando vino, vamos a tomar la idea que están haciendo ustedes. Mi pastor, ¿te acuerdas que Pastor Samuel Jr.? Vamos también a hacer lo mismo que están haciendo ustedes. Porque eso, de las semillas de amor. ¿Por qué? Porque eso te genera agradecimiento, te genera el dar, el de ser generoso. Entonces, y gloria a Dios cuando tú recibes eso, porque al final es una bendición. Así es que yo animarles a eso, como acabamos de decir, hay iglesias que están súper bendecidas, pero también de la súper bendición, hagámoslo así, de la súper bendición que viene de Dios a través de empresas, a través de gente, también está la bendición que ellos entregan a otros. ¿Sí me explico? Hay iglesias que no, pero hay iglesias que sí. Entonces, nosotros ahora llevémoslo al plano personal. Todo lo que hablamos nosotros de esta gente que está esperando, esta gente cómo se está comportando acerca de la venida del Señor. Avaros, dijimos, burladores, que se desviaron de la fe, todos. Ahora, es fácil hablar de ellos. Ahora mirémonos nosotros.
A lo mejor hemos caído en la avaricia en alguna cosa. A lo mejor nos hemos burlado, o a lo mejor hemos dicho algo, a lo mejor esto es para nosotros. De lo de afuera aprendamos, seamos sabios. A veces es bueno, Señor, saca a la luz todo lo que esté mal para que la gente se pueda dar cuenta, no sé, ¿verdad? Pero nosotros apliquemos esto que estamos aprendiendo a nuestra vida. Cristo viene pronto. No es juego, hermana Jimena, Juan Carlos, Martina, Jorge, no es juego. Esto es verdad. Esto es verdad. Y cuando Él venga, no se puede hacer nada más. No se va a poder pedir perdón, no se va, nada. Este es el momento de buscar al Señor, de consagrarnos para Él, de vivir en santidad para Él, esforzarnos para Él. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero esforzarnos para Él. Amén. ¿Oramos al Señor? Muy bien. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor, que hemos estado en el discipulado. Gracias por cada una de las personas que está aquí, Señor. Padre amado, yo oro para que tú les bendigas, Señor. Algunos vienen tal vez del trabajo, otros vienen de días muy movidos. Nosotros aquí en casa también, Señor, pero gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque esto nos mantiene conectados a ti, Señor. Esto nos mantiene, Señor, fortalecidos en tu palabra. Señor, esto nos mantiene desenfocados tal vez de lo que hacemos todo el día, de redes sociales, de obligaciones, trabajos, y estar aquí, Señor, nos lleva a poner nuestra mirada en ti, Señor. Padre amado, oramos para que nosotros seamos verdaderos siervos suyos, Señor, y siervas suyas, Señor, esperando el regreso de nuestro Señor, Padre amado, y debemos hacerlo atentos, esperándote, Señor, día tras día, que aunque trabajemos que tal vez 8 horas, 10 horas, pero en nuestro interior, nuestro corazón esté anhelante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Tal vez estamos trabajando o en la universidad, donde sea, en casa, Señor, pero que nuestro corazón esté anhelante de ti. Padre, oramos de manera especial por todos los que están aquí, Señor. Glorifícate, Señor. Apaciónanos, enciéndenos, Señor, para también entender tu venida, para nosotros hablarle a otros con pasión, para que vengan a ti, Señor, para que ellos no pasen todo lo que dice tu palabra, Señor, sino que ellos también puedan, Señor, ser bendecidos, Señor, por lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Te honramos y te exaltamos. Te pedimos perdón, Señor, si hemos hablado, si hemos dicho algo, Señor Jesús, o si nosotros hemos sido burladores o si se han burlado de nosotros. Te pedimos perdón, Señor. Padre amado, glorifícate en nuestra vida, en nuestro corazón.